El sueño del Pongo es un cuento escrito por José María Arguedas. Pero ¿sabías que este cuento no es original de este autor? Así es, José María Arguedas, en la introducción de su cuento, nos dice que escuchó este por parte de un comunero cusqueño, y a la vez nos informa que existe una versión diferente del mismo, contada por el antropólogo cusqueño Óscar Núñez de Prado. Hola, soy Fabio Romero, y en conjunto con Fátima Rodríguez, Edward Boñón y Fabio Suñón conformamos el grupo número 7. El objetivo de nuestra videoreseña es dar a conocer la calidad, características y valor del cuento leído, proporcionando una descripción detallada de este para las personas que desean leerlo. Esta videoreseña está destinada mayormente hacia los lectores que tengan interés en conocer la cultura quechua, pero también para todas las personas que tengan curiosidad en el cuento. El tema principal gira en torno a la lucha contra la injusticia social y la búsqueda de la justicia, personificadas en la figura del Pongo, un indígena marginado y explotado, y el patrón, quien representa la opresión y el abuso de poder. Algunos de los subtemas que encontramos son la injusticia social y la explotación. El cuento retrata la cruda realidad de la servidumbre y el abuso de poder en las haciendas de la sierra peruana. El Pongo, un indígena marginado y explotado, representa a todos aquellos que sufren bajo sistemas opresivos. También encontramos la crítica al sistema social. Este cuento de Arguedas no solo expone la injusticia social, sino que también la critica abiertamente. A través de la historia del Pongo, el autor denuncia la explotación y la desigualdad que existían en la sociedad peruana de aquella época. Por último, también tenemos la revalorización de la cultura indígena. El cuento de Arguedas también destaca la importancia de la cultura indígena. El Pongo, a pesar de su condición marginal, conserva su dignidad y su identidad cultural. Este cuento contribuye a revalorizar la cultura indígena y a combatir la discriminación hacia los pueblos originarios. Valoración. El sueño del Pongo es una obra sobresaliente dentro de la literatura indigenista que utiliza un lenguaje poético para describir el entorno de la sierra peruana y proporciona una reflexión profunda sobre la identidad, la justicia y la resistencia en el marco de la sociedad peruana del siglo XX. Análisis del tema. El sueño del Pongo es una obra escrita por José María Arguedas, que aborda las difíciles condiciones sociales y económicas de los campesinos indígenas en el Perú. Esta fue publicada en 1935 y es una novela elogiada por su narrativa, que es directa y emotiva, así como por su habilidad para retratar vívidamente las experiencias de los personajes indígenas. Arguedas utiliza un lenguaje poético para transmitir las emociones y pensamientos de los protagonistas, lo que realza la intensidad de la historia. A través de la historia de un joven Pongo, la obra critica las injusticias y la opresión sufrida por los indígenas en una sociedad dominada por élites criollas. Entonces, en resumen, el sueño del Pongo ofrece una mirada poderosa y conmovedora a las realidades de la vida indígena en el Perú, generando conciencia sobre las injusticias sociales y también promoviendo la empatía hacia estas comunidades. Bueno, los personajes principales tenemos al Pongo y al patrón. El Pongo es un sirviente indio, pequeño de cuerpo miserable, que tiene un ánimo débil, todo lamentable, con sus ropas viejas, no habla con nadie, trabaja callado y come en silencio. Por otro lado tenemos al patrón, el gran señor de la hacienda, mandón, prepotente, abusivo, que humilla y maltrata al Pongo delante de todos los trabajadores. En otros personajes tenemos a San Francisco, donde en el sueño del Pongo examina los corazones tanto del patrón como del Pongo después de su muerte. Otro personaje sería Los Ángeles, donde en el sueño del Pongo untan miel en el cuerpo del patrón y excremento en el cuerpo del Pongo como acto de justicia divina. Bueno, ahora sustentamos en la valoración de la obra utilizando algunas citas textuales, en la cual tenemos la condición del Pongo, donde el Pongo es un sirviente indio pequeño de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable con sus ropas viejas. En esta cita describe la condición física y social del Pongo, un personaje marginado y explotado. La descripción de su aspecto físico como pequeño, lamentable y miserable refleja su situación de pobreza y sumisión. Entre otras citas textuales tenemos la humillación del Pongo, donde le dicen ponte en cuatro patas, le ordenaba entonces. El Pongo obedecía y daba unos pasos en cuatro pies, trota de costado como perro, seguía ordenando
en el hacendado, ¿no? Y el hombrecito sabía correr imitando a los perros pequeños de la puna. En esta cita textual se muestra la humillación a la que es sometido el pongo por parte del hacendado. La orden de ponerse en cuatro patas, de trotar como perro, lo deshumaniza y lo convierte en un animal de compañía. Síntesis. El sueño del pongo es una crítica poderosa y conmovedora de la injusticia social y racial en el Perú colonial y postcolonial, que refleja la preocupación y el compromiso político de Mariátegui con la justicia social y los derechos de los pueblos indígenas. En cuanto a sugerencias, creemos que el cuento podría haber sido aún mejor si hubiera profundizado más en los temas que aborda. Por ejemplo, mayor exploración en los temas como la identidad cultural, la resistencia, la opresión y la lucha de clases a través de un diálogo significativo y contextos más diversos. Ahora, los invitamos a leer El sueño de Pongo de José Carlos Mariátegui, que explora las injusticias sociales y culturales en el Perú del siglo XX a través de la historia de un joven indígena. Después de haber leído, los animamos a interactuar con nuestro video, donde exploraremos el contexto histórico, los temas y el simbolismo de la obra. Únanse a nosotros mientras exploramos la profundidad de esta historia y su relevancia para la literatura latinoamericana. Dicho esto, gracias por acompañarnos en nuestro recorrido por El sueño del pongo de José Carlos Mariátegui. Esperamos que este video enriquezca su comprensión y apreciación de esta obra fundamental de la literatura peruana. Te animamos a seguir explorando más sobre Mariátegui y sus reflexiones sobre las injusticias sociales y culturales en el Perú del siglo XX. Hasta pronto y disfruta de tu viaje al mundo literario de Mariátegui.